Amados, no sé si ustedes han observado, pero vivimos en un país como el nuestro y en una ciudad como la nuestra donde es muy sencillo encontrar iglesias evangélicas. Las encuentras de todos tamaños, las encuentras grandes, medianas y pequeñas. Algunos son edificios impresionantes y otros quizás mucho más sencillos. En un lugar donde las iglesias parecieran abundar, el reto, amado, en nuestra ciudad no es encontrar o el asistir a una iglesia, sino más bien encontrar una iglesia donde se predique y se enseñe la sana doctrina, donde los líderes de la iglesia se manejen de acuerdo a lo que la Escritura dice y donde la congregación haga o ponga en práctica lo que escucha. Suena descabellado hacer esta afirmación, que en un lugar donde se puede encontrar casi una iglesia en cada esquina, como un McDonald's, lo más difícil no es encontrar una iglesia, sino encontrar una iglesia sana. Pero una vez que encuentras una iglesia sana, amado, ¿qué problemas podría enfrentar una comunidad de creyentes donde se predica la Escritura, donde los líderes muestran el carácter de Cristo y donde la congregación anhela hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles serían los problemas? Bueno, amado, es donde aquí nuestra atención debe de fijarse en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Porque aunque no existen las iglesias perfectas, permíteme decirte que sí hay iglesias saludables y este era el caso de la iglesia de los filipenses. Una iglesia donde hemos aprendido hasta ahorita que no ha sido corregida de manera doctrinal o que tuviera problemas sobre falsas enseñanzas o donde los líderes espirituales abusaran de su autoridad o donde los creyentes de la iglesia vivieran de manera inmoral. En esta sección que vamos a estudiar a continuación, notaremos la preocupación del apóstol Pablo sobre una iglesia que era sana, pero que estaba enfrentando el desafío de la unidad. Y este es un peligro que cualquier iglesia puede enfrentar. Así que te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie y junto con un servidor podamos honrar la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud de humildad, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites el congregarnos, Señor, con esta libertad, Señor. Y en esta hora yo te pido que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de tu siervo, que sea también tu Santo Espíritu, mi Dios, quien cautive, Señor, la atención y que cautive nuestros pensamientos. Mi Dios, que en ningún momento las distracciones, Señor, nos aparten de escuchar tu palabra. Y que en esta hora, mi buen Dios, lo que vayamos a exponer pueda de alguna otra manera confrontar aquellos pecados, aquellas áreas en nuestra vida que aún no hemos rendido delante de ti. Que en todo momento tu palabra sea expuesta y que apartes mis labios, Señor, de decir cosas que vayan contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Amados, en este pasaje quiero compartir dos enseñanzas que sobresalen en estos 4 versículos. Y el primero de ellos son las motivaciones de la unidad. Las motivaciones de la unidad.
Resulta que en los últimos versículos del capítulo 1, el domingo pasado, vimos que el apóstol Pablo se había enfocado en enseñar de que los hijos de Dios somos ciudadanos del cielo, por lo tanto debemos de ser ejemplares, vivir una vida ejemplar en un mundo corrupto. Pero es aquí en el capítulo 2 donde ahora el apóstol Pablo cambia su enfoque para ahora concentrarse que ese comportamiento ejemplar o ese buen comportamiento se ve modelado cuando la iglesia vive en unidad. Y para lograr esto, en el primer versículo descubriremos que Pablo nos va a compartir 4 motivaciones que fortalecen la unidad de la iglesia. Y la primera motivación tiene que ver con el consuelo que tenemos en Cristo Jesús. Esta motivación la puedes encontrar ahí en el versículo 1, en la primera frase donde dice, si hay algún estímulo, o algunas versiones también dice, si hay alguna consolación en Cristo. Resulta que la palabra consolación, amados, va mucho más allá del consuelo emocional. Porque el mundo se enfoca muchas veces en cambiar las emociones de las personas, pero se olvida de las actitudes del corazón. Por eso hoy en día vemos mucha gente que les dices, deja de llorar, y ellos paran de llorar, pero aún siguen entristecidos. Por eso hoy en día vemos muchas personas que dejan de ser violentas, de aventar objetos o de quebrar objetos, pero aún así en sus corazones sigue habiendo amargura. Amados, la consolación que tenemos en Cristo cambia las actitudes del corazón sin necesariamente cambiar las circunstancias que te rodean. Lo voy a volver a decir de nuevo. La consolación que tú y yo tenemos en Cristo cambia las actitudes de tu corazón, pero en ocasiones no cambia las circunstancias que te rodean. Amado, cuando Pablo escribió esta carta, él seguía en la cárcel. Y aunque tú y yo hemos dicho que Pablo se dice que duró alrededor de 2 años en la cárcel en Roma, Pablo no tenía ni la más mínima idea del tiempo que iba a pasar encarcelado. Pero aún así, el apóstol demostró que tenía consuelo y gozo en Cristo, a pesar de que sus circunstancias seguían siendo las mismas. Y es aquí, querido, donde te quiero animar que en ningún momento dejes que tus circunstancias, las cosas que te están rodeando en tu casa, en tu trabajo, gobiernen tus emociones. Porque cuando dejamos que nuestras emociones gobiernen o dirijan nuestra vida, es cuando más justificamos nuestras acciones egoístas, nuestras palabras hirientes a los demás. Creemos que por estar en esta situación desafortunada, tú y yo tenemos el derecho de comportarnos o expresarnos de esa manera porque la situación lo amerita. Amados, si ustedes recordarán, en el libro de Hechos tenemos un ejemplo de uno de los primeros mártires del Evangelio. Su nombre es Esteban. Este varón es uno de los ejemplos más gráficos del libro de los Hechos, pues a pesar de ser apedrado, condenado a muerte, y lo sacaron y le empezaron a aventar piedras, el dolor que provocaba seguramente cada contacto con su cuerpo, y el ver cómo la gente lanzaba con rabia estos objetos pesados hacia él, en ningún momento dejó que las circunstancias robaran el consuelo que él tenía en Cristo Jesús. Incluso el libro de Hechos, el escritor llamado Lucas, nos dice que en medio de la agonía, este varón no solamente Dios le dio la capacidad de perdonar a sus agresores en ese momento, sino que también Dios le dio la oportunidad de ver con sus ojos de la carne al Consolador.
Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Amado, el consuelo que tenemos en Cristo no solamente cambia nuestros corazones, sino que también logra que amemos a otros como Cristo los ama. Y esto nos lleva a la segunda motivación. Para mantener la unidad en la iglesia es necesario que tú y yo demostremos el amor de Cristo a los demás. Esta motivación lo puedes encontrar cuando el escritor Pablo dice lo siguiente, versículo 1, si hay algún consuelo de amor. Amados, Pablo aquí se estaba refiriendo al amor que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús, Dios ha derramado un amor especial sobre ti. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amados, este es un amor totalmente diferente a lo que tú y yo estábamos acostumbrados cuando vivíamos de acuerdo a los estándares del mundo. Un amor que es egoísta, un amor que solamente busca el beneficio personal. Y es aquí donde Pablo está animando a cada uno de los creyentes a imitar el amor de Cristo, un amor sacrificial que no solamente busca ayudar desinteresadamente, sino que también, amados, nos da la capacidad de perdonar a nuestro agresor. Porque eso es el amor de Dios. No solamente nos amó al enviar a Cristo Jesús, sino que también perdonó nuestra agresión, nuestro pecado en contra de Él. Y algunos de nosotros podríamos alegar y decir, bueno, todo depende del agresor. Hay de agresores a agresores. Yo lo entiendo, pastor, si aquella persona que me ofende es una persona que no tiene temor de Dios, porque es lo que se espera. Son egoístas, son mal hablados, son personas que simplemente ven por ellos. Pero ¿qué cuando la agresión, amado, viene de alguien de la familia espiritual? Dentro de la misma iglesia, de aquel que se llama tu hermano en Cristo. Querido, Pablo en la carta de los Filipenses escribió con tal honestidad que incluso nos deja ver los lados o el lado desafiante del ministerio. Porque las ofensas, las rivalidades, los celos y las contiendas no solamente se experimentan en el mundo, también se experimentan dentro de la iglesia. Resulta que en el primer capítulo de esta carta, en el versículo 17, Pablo describe una experiencia desagradable donde la gente, creyentes ahí en Roma, estaban predicando por vanagloria y ellos pensaban que al momento de estar predicando por sus propios intereses, iban de alguna u otra manera a hacerle la vida de cuadritos a Pablo, porque Pablo no estaba fuera, estaba encarcelado. Sin embargo, amados, el escritor nos dice en esta misma carta que él no se concentró en las acciones egoístas de estos predicadores, sino que él se gozaba que el nombre de Cristo estaba siendo predicado. Querido, cuando las relaciones en la iglesia se pongan tensas, cuando las palabras o las actitudes te hieran, lo más fácil o lo que muchos hacen es huir, o en dado caso cambiar mejor de iglesia. Sin embargo, recuerda lo que el apóstol hoy nos dice, si hay algún consuelo de amor. El mismo amor que Cristo tuvo por sus enemigos es el mismo amor que Dios ha derramado sobre ti, para perdonar cualquier ofensa que otro hermano en la fe haya cometido en tu contra. Nadie dice que va a ser fácil.
Nadie dice que vaya a ser sencillo. Pero amado, si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús, Dios también te ha dado la capacidad de amar y de perdonar a aquellos quienes también te han herido. Pero pastor, ¿qué si mi hermano no busca la reconciliación? Entonces recordemos la vida del Señor Jesucristo y lo que hizo con Pedro. Ustedes recordarán que antes de la muerte de Jesús, antes de que lo crucificaran, Pedro traicionó al Señor Jesús negándolo no una, no dos, sino 3 veces. Y después de que el Señor resucitó, fue Jesús quien fue a buscar a Pedro. Pedro sabía o había visto que la tumba estaba vacía, pero no fue a buscar a Jesús para pedirle perdón, sino que fue Jesús quien fue a buscarlo para restaurar la relación. Amado, si Cristo te ha perdonado una agresión mayor, entonces tú también, amado, perdona a tu hermano y busca la reconciliación para que juntos velen por la unidad de la iglesia. Como dijo Pablo en Romanos, este amor divino que se nos ha sido derramado a través del Espíritu, es por medio del Espíritu Santo que tenemos esa capacidad de amar. Por eso esta es la tercera motivación, la comunión que tú y yo tenemos con el Santo Espíritu. Esta realidad la puedes encontrar en la siguiente frase del versículo 1, donde dice, si hay alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión también se puede traducir como compañerismo. Erróneamente, la iglesia moderna piensa que el compañerismo solamente se limita al tiempo que pasamos, ¿verdad? Como la reunión social o cuando compartimos los alimentos. Sin embargo, el compañerismo al que Pablo se está refiriendo es mucho más que eso, es una unión mucho más fuerte y profunda. Estos lazos que son inalterables entre los hermanos es posible porque todo creyente está lleno del Espíritu Santo. Hermanos, resulta que en la cultura greco-romana los tratos hacia las personas dependían de su estatus socioeconómico. Al libre no se le daba la misma preferencia que al esclavo y al rico no se le trataba de la misma manera que al pobre. Así que el hecho de que Pablo les recordara que si hay alguna comunión del Espíritu, Pablo les estaba confirmando que en el reino del Señor los hijos de Dios o no hay hijos de Dios de segunda categoría. Todos estamos igual, todos somos igual delante del Señor. Porque a todo creyente que ha entregado su vida delante de Dios ha sido lleno del Espíritu Santo. Nadie tiene más, nadie tiene menos, todos tenemos la misma porción del Espíritu Santo. Claro está que vivimos en un mundo donde le encanta clasificar a las personas por el dinero que tienen, por los títulos profesionales que han acumulado o por la belleza física. Sin embargo, hermanos, la iglesia debe de ser el lugar donde tanto el dueño de la empresa como el trabajador de una maquiladora son tratados por igual. Porque Jesús, amados, murió por ambos de la misma manera. Pues tanto el dueño como el trabajador son igual de pecadores. Jesús los ama por igual y ambos han recibido al Espíritu Santo. Querido, esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿estás tratando por igual a todos tus hermanos? ¿O tienes cierta preferencia por algunos? Por la etapa de vida en la que se encuentra quizás el otro hermano, o por la situación de que la conversación es mucho más amena. Hermanos, tengamos cuidado de hacer ciertas preferencias sobre otros, porque el Señor no lo hizo.
La cuarta motivación para mantener la unidad es la compasión y la misericordia. Esta realidad la vemos pasmada cuando leemos la frase del apóstol Pablo diciendo así: si hay algún afecto y compasión. Mientras que las tres anteriores que estuvimos hablando enfatizan el consuelo en Cristo, el amor sacrificial y el lazo de la unión por medio del Espíritu Santo, esta última, amados, es el resultado de las tres anteriores. La de un corazón transformado que ama a los demás. En palabras sencillas, la unidad de la iglesia es algo visible y palpable. No es teoría, no es una situación de utopía o algo irreal, sino que es algo realmente real y palpable. Bien lo dijo Pablo en su primera carta. El apóstol escribió lo siguiente en el capítulo 4, versículo 20 de su primera carta. Dice así: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Queridos, la unidad es algo antinatural, porque el hombre siempre busca su beneficio personal. Solo basta con ver la historia y echar un par de vistazos, ya sea en el Google, o si te gusta aún los libros y sentir las hojas, ver los libros de historia y darte cuenta que tanto los imperios como los gobiernos modernos o cualquier empresa internacional se viene al declive cuando las personas empiezan a buscar su propio beneficio. Todo aquello por lo cual construyeron con tanto empeño se viene abajo cuando la gente empieza a olvidarse de los demás porque piensa solamente en ellos. Pero amados, la iglesia está conformada por ciudadanos del cielo que buscan primeramente los beneficios de los demás antes que los propios. Y eso lo hacen no porque quieran ganarse el favor de los hombres o porque quieran algo a cambio, sino que lo hacen porque saben que eso le da gloria y honra a su Señor y Salvador. Una vez que Pablo nos expone los motivos del por qué debemos de mantener la unidad en la iglesia, ahora Pablo pasará en el versículo 2 al 4 a explicarnos los medios para alcanzar la unidad. En estos 4 versículos que leímos anteriormente, es digno de resaltar que dentro de ellos solamente hay un verbo, o quizás más que verbo imperativo, podríamos decir, hay un mandamiento que sobresale. Y lo podemos encontrar en la primera frase del versículo 2, el cual dice: hagan completo mi gozo. Aquí está Pablo escribiendo, diciéndole a los filipenses que hagan completo su gozo. Ahora quiero aclarar algo, amado, que Pablo en ningún momento necesitaba de otras personas para sentirse gozoso. Al contrario, a través de la carta, incluso más adelante, los próximos domingos, veremos cómo Pablo expresó que su gozo estaba en Cristo. En palabras de Pablo dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El mandamiento que escribió aquí Pablo en estos 4 versículos tenía que ver más con una preocupación pastoral por la iglesia, de la cual, recuerden, él había comenzado años atrás y que al principio de esta serie mencionamos que fue la primera iglesia fundada en todo el continente europeo. Así que podemos decir que el gozo de Pablo aumentaría si la iglesia de Filipos permanecía en unidad. Y creo, hermanos, que este debe ser el objetivo de todo siervo de Dios, de toda aquella persona que trabaja o que está en el ministerio pastoral, el deseo de presentar una iglesia saludable a su Señor y Salvador.
Así lo que estaba apelando el apóstol era a la madurez de los creyentes, de mantener, de velar por la unidad de la iglesia. Con esto en mente, el escritor presenta dos medios para alcanzar la unidad en la iglesia. Y el primero de ellos es el estar en el mismo sentir. Versículo 2 dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esta frase, siendo del mismo sentir, amados, significa literalmente pensar lo mismo o ser de un mismo parecer. Y esto va mucho más allá del asunto intelectual, sino que también incorpora la voluntad y las emociones de las personas. Pablo sabía que la única manera de que la iglesia permaneciera en unidad, amados, era de que todos se esforzaran en estar en un mutuo acuerdo. Pero seamos sinceros, tú y yo vivimos en un tiempo donde mantener el diálogo es casi imposible, sobre todo cuando descubres que la otra persona opina diferente o tiene diferentes creencias que las tuyas. Esto no solamente se limita en el campo de la política, sobre todo cuando vienen etapas o tiempo de elecciones, empezamos a ver cómo la sociedad o en el mismo trabajo se empieza a fraccionar o a fragmentar, mejor dicho, y porque las personas empiezan a tomar cierto bando. Pero amados, esta situación de la falta del diálogo, de la poca tolerancia del diálogo, no solamente es en la política, sino se extiende en todas las áreas de nuestra vida, incluso en la teología y en la fe. Porque dentro de los mismos círculos cristianos, a menudo parece difícil conversar con aquellas personas que tienen una opinión diferente sobre algunas doctrinas, sobre todo en las doctrinas secundarias, tales como quizás la interpretación o el don de lenguas, o en cómo los eventos de la segunda venida del Señor Jesucristo van a ocurrir. Y tampoco podemos olvidarnos que discusiones o divisiones han habido porque no se ponen de acuerdo en las estrategias o en las maneras de alcanzar a más gente para Cristo. Y es triste observar que por temas tan secundarios o no tan importantes, la iglesia termine dividiéndose. O que hermanos tengan que salir de ella porque no están de acuerdo con otros hermanos. Amados, pero en ningún momento Pablo nos está llamando a ti y a mí a no tener convicciones o a tener convicciones débiles. No nos está llamando a eso. Pero es necesario observar, hermanos, una tendencia de hoy en día, de que aquellos quienes tienen convicciones fuertes usualmente son personas que no son muy amables. Y la gente que es amable no tiene convicciones fuertes. Así que nuestra tarea, tuya y mía, es entender que la amabilidad, escúchame bien, el ser amable no está peleado con tener convicciones fuertes. Ambas pueden caminar de la mano tranquilamente. Más bien nuestra tarea es entender el por qué mi hermano piensa diferente. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en entender a los demás y no en ganar argumentos, tú y yo estamos demostrando que estamos en un mismo sentir. El segundo medio por el cual Pablo nos dice que podemos alcanzar la unidad de nuestra iglesia es la de mostrar una actitud de humildad. El escritor prosigue escribiendo versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amados, Pablo sabía que una de las amenazas más peligrosas en la unidad de la iglesia
es el orgullo. Así que tanto la vanagloria como el egoísmo son síntomas de un corazón orgulloso. Y la mejor arma contra el orgullo, ¿cuál es? La humildad. La humildad. Resulta que en el primer siglo la humildad no era vista como una virtud, amados. Si ustedes recordarán, Filipos era una colonia romana. Por lo tanto, como cualquier colonia o ciudad que pertenecía al Imperio Romano, ellos valoraban mucho lo que era el prestigio, la reputación y el poder, ya que el objetivo de cualquier ciudadano de estas ciudades era el ascender socialmente para que los demás los pudieran ser reconocidos, los alabaran o recibieran ciertos halagos. Así que lo que está haciendo Pablo en este momento de llamar a los creyentes a no hacer cosas por egoísmo o por vanagloria era un ataque frontal a los pilares de la cultura romana. Pues la humildad era visto como algo, como debilidad, y que en muchas ocasiones era asociada con los esclavos. Así que esta petición que Pablo estaba escribiendo a los filipenses era algo revolucionario en los tiempos de ellos. El llamado a considerar a otros más que uno mismo, el poner los intereses de otros antes que los personales. Pablo sabía que era el medio perfecto para proteger la unidad de la iglesia. Hermanos, los historiadores nos dicen que el Imperio Romano duró alrededor de 1500 años. Pero ese imperio hoy ya es historia. Lo único que queda son las ruinas de aquel imperio. Pero amados, la noticia es de que la iglesia sigue en pie. Y la iglesia sigue en pie, amados, no por los grandes actos heroicos de hermanos en la fe, sino por la actitud de humildad de muchos creyentes, quienes imitaron la actitud de humildad de Jesús, de velar por el beneficio del prójimo antes que el propio. Querido, yo quiero que no te vayas con una idea de lo que significa o de lo que quiere decir buscar el beneficio de los demás, porque el cultivar una actitud de humildad, querido, no es negar nuestras necesidades, no es ser negligente con tu cuerpo o con tus finanzas. Una actitud humilde es un llamado de servicio voluntario y gozoso a nuestro prójimo. Queridos, la humildad cristiana no nació en palacios, sino en la cruz, donde nuestro Salvador se despojó de toda su divinidad para venir a morir por personas pecadoras como tú y como yo. Queridos, quiero terminar con la siguiente reflexión. Así como al principio del mensaje mencionaba que el reto no era encontrar una iglesia en esta ciudad, sino encontrar una iglesia saludable. Una vez que hemos estudiado el texto, Pablo quizás ha aumentado o alzado el desafío al decirnos que el desafío más grande no es solamente pertenecer a una iglesia saludable, sino que se conserve saludable. Pero queridos, este reto no se logra por medio de programas o de estrategias, sino se logra, amados, cuando tú y yo como creyentes recordamos diariamente de las diferentes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, como el consuelo divino, el amor sacrificial, la llenura del Santo Espíritu y la humildad centrada en Cristo Jesús. Porque cuando tú y yo practicamos estas cosas en nuestra vida diaria, en la iglesia, amado, tenlo por seguro que el orgullo es reemplazado por la humildad. La vanagloria es reemplazada por el servicio incondicional.
Amado, solo así la unidad de nuestra iglesia deja de ser un concepto teórico y se vuelve algo real y palpable en nuestra vida. Por lo tanto, querido, la pregunta no es si has encontrado una iglesia saludable. La verdadera pregunta, querido, es ¿qué estás haciendo tú para contribuir en la unidad de la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Vemos y nos quejamos o criticamos y decimos simplemente de las muchas otras cosas que se podrían hacer? ¿O simplemente vemos de lejos y nos mostramos ausentes y estamos en un término quizás medio, ni criticamos, pero tampoco decimos nada? Amados, la única manera de mantener la unidad de nuestra iglesia es cuando tú y yo nos comprometemos no solamente con la iglesia, sino nos comprometemos con aquel que murió por su iglesia. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti para que seas tú, Señor, quien obres en nuestro corazón. Seas tú, Señor, quien cambies nuestra manera de pensar, Señor, de hacer las cosas, Padre. Que seas tú, Señor, quien nos ayudes a reflexionar en cómo estamos conduciendo nuestra vida y cómo, Señor, estamos ayudando a contribuir en la unidad de nuestra iglesia. Mi Dios, en esta hora yo te ruego que lo que hemos expuesto nos pueda ayudar, Señor, a analizar nuestro corazón y a reconocer que quizás si no estamos, Señor, comprometidos del todo, Señor, con tu iglesia, que podamos analizar, Señor, nuestra vida, nuestras prioridades, Padre, porque al final de nuestras vidas, tú no nos vas a preguntar, Señor, por cuántas horas trabajamos, por los diferentes logros laborales, por las diferentes cosas que hicimos, Señor, sino tú nos vas a preguntar qué hicimos con tu Hijo Jesucristo y con tu iglesia, mi Dios. Y permite, Señor, que podamos vivir de esa manera, entendiendo, Señor, que nuestro hogar y nuestra ciudadanía no es en este lugar. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén.